Está, levante sus manos, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, gracias por esta noche, porque no es una noche cualquiera, Señor. Padre, gracias porque sabemos y disponemos nuestro corazón para que tú nos hables, Señor, para que tú nos ministres, para que tú nos des una palabra, Señor, que cambie nuestra situación, Señor, y que nos ayude a seguir adelante por encima de cualquier tormenta, Señor, por encima de cualquier dificultad, Padre. Hoy te pido en el nombre de Jesús que seas tú hablando, que seas tú ministrando, que seas tú fortaleciendo, Espíritu Santo de Dios, y te damos toda la honra a ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. ¿Qué tal si le da palmas al Rey de Reyes, al Señor de Señores? Puede sentarse. ¿Cómo están esos varones de Dios? Bendecidos, prosperados y en victoria, amén. Es que así caminamos los hijos de Dios. Solo como dos lo creyeron, así caminamos los hijos de Dios, amén. Hay que creerlo, amén. Y es que hoy Dios trae una palabra para usted, varón, para el varón que nos está viendo por las redes sociales también. Dios quiere hablarnos a través de su palabra, amén. Así que saque su Biblia, vamos, saque su Biblia o encienda su Biblia, porque ahora puede encender su Biblia, el celular. Y vamos a buscar Marcos, capítulo 4, versículos del 35 al 41. Vamos, les voy a dar chance de que ahí donde están puedan buscar, abrir sus Biblias. Amén. Amén. Vamos a leer. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y aquí, en esta escena, en este cuadro, en esta historia bíblica, vemos a Jesucristo. Un Jesucristo que estaba acostumbrado a predicarle a multitudes, acostumbrado a predicarle a grandes multitudes. Pero era tanta la gente que había en ese lugar que Jesucristo, para predicarles en ese momento, se subió a una barca a la orilla del mar, donde el resto de las personas estaban en la costa, estaban en la playa, escuchando las predicaciones, escuchando la enseñanza y la palabra de Dios. Y seguimos leyendo el verso 36. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa. ¿A dónde estaba? ¿Y qué estaba haciendo? Vamos, léalo fuerte. ¿Qué estaba haciendo? Jesús está durmiendo. Jesús era hombre como usted y como yo. Después de todo un día de predicación, después de todo un día de sanar enfermos, de echar fuera demonios, Jesús toma ese pequeño instante y se duerme sobre un cabezal. Y dice: y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Aquí vemos cómo se levanta una gran tempestad, cómo se levantan grandes olas, cómo se levanta una tormenta. Y bueno, ¿cuántos son pescadores? ¿Cuántos han estado en el mar pescando? Vamos, levante su mano el que ha sido pescador. Algunos no tienen cara de pescadores, pero bueno, yo me imagino que si para una tormenta de estas y usted en tierra firme la ve feo, ahora en el mar, donde usted es más frágil y más débil, y dice que se levantan grandes olas, y dice, pero que Jesús está durmiendo. Ahora le pregunto a los pescadores: en medio de la tormenta que han pasado, cuando van a pescar, ¿se duermen? No, ¿verdad?
Definitivamente no, pero Jesús estaba durmiendo. Jesús estaba dormido. Y es que vienen tormentas a nuestras vidas. ¿Cuántos han tenido tormentas en la vida? Yo creo que todos, no hay ninguno que no pueda levantar su mano cuando yo pregunte eso. Y es que una tormenta es símbolo de crisis. Y es que una crisis es un evento sobre el cual no tenemos control. Hay que entender que una crisis, nosotros, los seres humanos, los mortales, no tenemos control sobre esas crisis. No pedimos, Señor, mándame una crisis. ¿O cuántos lo han pedido? Yo creo que nadie lo pide. Más bien, Señor, que no venga ninguna crisis. Pero lamentablemente vienen crisis a nuestras vidas y hay que entender de primera mano que no tenemos el control sobre esas crisis. No tenemos el control. Ahora, la crisis provoca cambios en nuestras vidas. Provoca cambios y los cambios traen temor a nuestra vida. Porque los cambios pueden ser buenos o pueden ser malos. Depende de usted cómo vaya a manejar su crisis. Depende de usted cómo va a manejar la crisis en la cual está enfrentando. Porque pongamos de ejemplo la crisis de este 2020, del COVID-19. Muchos la han enfrentado con la ayuda de Dios y han salido victoriosos, o estamos saliendo victoriosos de eso. Pero ¿cuántos lamentablemente les vino el COVID, les vino esta situación, los metieron en cuarentena igual que al resto, pero no salieron de la misma manera? No salieron victoriosos. Lamentablemente muchos se suicidaron, muchos hicieron cosas que no debían, ¿verdad? Así que vemos que la crisis nos afectó a todos por parejo, por igual, pero muchos de nosotros salieron victoriosos de esa crisis. Amén. Y es que el COVID vino y todo lo que ha venido en este año ha venido, la crisis ha venido y no tenemos control de eso. ¿O cuántos tenían control de decir, no, a mí no me va a dar? No tenemos ese control. Ahora, como manejemos esos procesos en medio de la crisis, como manejemos nuestro proceso, determinará el éxito de cómo saldremos de esa crisis. Tu habilidad de manejar este cambio, oiga, tu habilidad, lo que tú hagas, determinará el rumbo que vas a seguir en esta crisis. Lo que usted haga determinará de qué manera saldrá. Si saldrá de una manera fuerte, victoriosa, o saldrá más débil, o saldrá inclusive sin vida en algún momento, espiritualmente. Una crisis es semejante a una tormenta. Y para tiempos como los de ahora, vemos la tormenta esta que está afectando a Centroamérica. En la noticia solo eso dan. Ahora, vemos inundaciones, vemos un sinfín de cosas que están pasando. Vemos cómo las lluvias están afectando, los ríos se están desbordando, están habiendo pérdidas de casas, pérdidas de todo material. Vemos que las tormentas afectan nuestras vidas. Amén, así es. Una tormenta es sinónimo de una crisis. Y en este caso en específico, en Marcos, donde estábamos leyendo, Jesús y sus discípulos estaban atravesando una crisis. Estaban atravesando una crisis de una tormenta en pleno mar. En pleno mar estaban atravesando esta tormenta. Ahora, las tormentas muchas veces se levantan en nuestra vida y nosotros no lo pedimos, ni tenemos el control de ellas. Es algo que se levanta y que usted y yo no calculamos, porque no podemos calcular cuándo vendrá una crisis a nuestra vida. No podemos calcular cuándo vendrá un problema o una situación a nuestra vida. Es algo que no podemos controlar. Y en este lugar yo sé que hay personas que en sus vidas están atravesando problemas. Estamos atravesando ya sea problemas económicos, ya sea problemas familiares, ya sea problemas en el trabajo, pero de alguna otra manera tenemos problemas. Amén. ¿Así es? ¿O solo yo tengo problemas? ¿Cuántos más tienen problemas? Amén. Todos atravesamos crisis, todos atravesamos problemas. Y hay muchas crisis que también vienen a afectar y a golpear nuestro nivel de estado espiritual. Amén. Porque Satanás busca que te desenfoques, que les pase como le pasó a Pedro. Que Pedro llegaron y salieron igual nuevamente como aquí.
Se montan en una barca, salen sus discípulos y Jesús les dice: vaya, yo los alcanzo. Y en medio de que se levanta una tormenta, Jesús les aparece caminando sobre el agua. Usted y yo nos conocemos la historia. Y Pedro, porque es un hombre de fe, después de Jesucristo es el único que ha caminado sobre el agua, se levanta y le dice: Señor, si eres tú, manda de que yo vaya a ti. Y Jesús le dice: Pedro, soy yo soy, ven. Y Pedro se levanta y camina por encima del agua, pero se desenfoca por un momento. Se desenfoca porque las tormentas causan eso en nuestra vida, que perdamos de vista al Señor, que perdamos de vista lo que Dios quiere para nuestro futuro. Nos desenfocamos. ¿Cuántos nos hemos desenfocado en este año? Nuevamente, pongamos de ejemplo el COVID, y es que ahora es el mayor culpable, amén. El COVID es el mayor culpable. No, pero es que si no hubiera sido por el COVID, yo hubiera estado súper firme en la iglesia. Y ciertamente, nuevamente es una muletilla la cual podemos utilizar, o una excusa más que podemos utilizar. Pero es lo que pasó con Pedro. Pedro ahí caminando sobre el agua. Es que yo no sé, yo no me imagino ese momento, la fe que tenía Pedro. Pero cuando Pedro se desenfoca, se empieza a hundir. Y Jesús, sabemos todo lo que le dice: hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Y es que la crisis provoca eso, que tú pierdas la mirada del Señor, que tú no veas lo que Dios ha prometido para tu vida. Pero Dios quiere cosas grandes para ti. Ok, yo quería ver cuántos lo creían. Amén. Las tormentas son crisis que siempre están en movimiento, que siempre traen movimiento. Y eso es bueno. El movimiento es bueno. Amén. ¿Sabe? Muchas veces las crisis vienen para sacarnos de nuestra zona de confort, para sacarnos del lugar donde estábamos muy cómodos. Porque pasa que, bueno, estoy bien en el trabajo, estoy bien en la iglesia, estoy bien con mi familia, estoy bien con esto, y me quedo tranquilo. No busco más presencia porque estoy bien. No busco más lectura de palabra porque estoy bien. No busco más al Señor porque relativamente me siento bien. Pero las tormentas, las crisis muchas veces vienen a que usted tenga esa necesidad de buscar más de Dios, a buscar más, porque en medio de la crisis, ¿cuál es el único que nos puede sacar? Jesucristo, el Señor. Es el único que puede meter su mano donde estemos en medio de la peor crisis y levantarnos de ahí. Amén. Ahora, cuando una tormenta se levanta, arranca y se lleva todo lo que estaba débil a su paso. Por ejemplo, cuando viene una tormenta normal, tropical, cuando viene una tormenta, a través de las inundaciones, a través del paso de las lluvias, usted ve que cuando viene el viento, las latas de zinc que no estaban bien pegadas se levantan. Amén. La cercha que no estaba firme y que tenía comején se le va a levantar. ¿Sí o no? Entonces, esto es lo que provoca la crisis. La crisis hace que sus debilidades sean expuestas en medio de la crisis. Que cuando viene la tormenta, cuando viene el agua subida, cuando viene la inundación, cuando vienen los fuertes vientos, las cosas en las cuales usted estaba débil se empiezan a florecer, para que usted tome nota y haga algo con esas debilidades. Porque si el viento viene y se le lleva al techo, usted no lo va a dejar sin techo, ¿verdad? Usted busca cómo buscar nuevas cerchas, cómo buscar latas de zinc y volver a poner un techo, y más firme del cual tenía. Es lo mismo que tenemos que hacer. Cuando viene la crisis, cuando viene la tormenta a nuestras vidas, las debilidades que son expuestas en medio de la crisis, tenemos que fortalecerlas. Tenemos que buscar cómo aumentar y trabajar en ellas. Por ejemplo, viene la crisis y me doy cuenta que una debilidad es que no me gusta leer la Biblia, que no me gusta leer la palabra de Dios. Entonces, cuando usted analiza eso, dice: tengo que trabajar en esto. O llega la situación, por ejemplo el COVID, usted se da cuenta que se sentía muy bien estar en la casa, se sentía muy bien quedarse en la casa y no venir a los cultos. Usted se dio cuenta de eso a través de este 2020. Pero la tormenta o la crisis viene para que usted entienda
que tiene que congregarse, que la Biblia habla de que usted se tiene que congregar, que la palabra de Dios dice que congregaos, no como algunos tienen por costumbre. La palabra de Dios dice eso. Y la crisis viene a que entendamos, porque le voy a decir algo, usted viene aquí y se alimenta. Es muy fácil cuando usted viene aquí y el que le toca pararse al frente es el que se tiene que preparar. Pero qué difícil es cuando usted está en su casa y el que tiene que prepararse es usted, el que tiene que leer la Biblia es usted. Ahí ya no está lamentablemente el pastor que ora por usted. El pastor está en su casa orando por usted, pero ahí usted se da cuenta que usted tiene que fortalecer las áreas que han sido débiles en su vida. Y eso es lo que hace la tormenta. La tormenta viene y golpea los cimientos que han estado débiles en nuestras vidas. Amén. Las tormentas revelan qué casas fueron construidas en terrenos como la arena. Y eso me lleva a una parábola en Mateo capítulo 7 versículos 24. Búsquela ahí en su Biblia. Dice así: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Hemos estudiado y hemos leído esta parábola tantas veces, pero aún así muchas veces seguimos haciendo cimientos en la arena. Seguimos poniendo nuestra mirada en cosas que no es Dios. Por ejemplo, a ambas casas les ocurrieron las mismas cosas. A ambas casas les vino la misma tormenta. Porque cuando usted ve que descendió la lluvia, que vinieron los ríos, que golpearon los vientos, me está hablando de una tormenta, me está hablando de una crisis que está golpeando una casa. Pero usted se da cuenta cuando una casa está sobre la arena, porque esa casa se derrumba, porque los cimientos no son firmes. Ahora, el que es sensato, el que escucha la palabra de Dios y obedece, porque muchas veces somos de los que sabemos y conocemos lo que Dios quiere, pero como que nos hacemos de los oídos sordos, no queremos hacer, porque nos cuesta más tener que buscar en la palabra, nos cuesta más orar. Es más fácil quedarse sentado viendo tele, es más fácil quedarse sentado viendo un partido, hablando con los compas, que buscar intimidad con Dios. ¿Por qué? Porque definitivamente la vida cristiana es para valientes. Así que lo felicito a usted, varón, que está en esta noche aquí. Usted se decidió estar en el mejor lugar. Usted decidió estar en el mejor lugar que pudo haber estado en el planeta Tierra, que es buscando la casa de papá. El único que tiene respuesta en medio de la crisis, el único que puede sacarlo de la situación en la cual estamos, el único que puede dar bendición hasta que sobre y abunde. Amén. Y aunque no la dé, le seguimos sirviendo. Y aunque estemos en el foso de los leones y aunque estemos en el horno de fuego, Dios sigue siendo bueno y sigue siendo nuestro Padre. Amén. Así que sin importar la tormenta, usted afiance sus bases sobre la roca. Y es que nos habla en esta parábola que se construye su casa sobre la roca. ¿Y quién es la roca inconmovible? Si no es Jesucristo. Esa es la roca sobre la cual tenemos que edificar nosotros, Jesucristo. Ahora, en esta crisis que estás pasando, no vino para destruirte, sino para corregir y purificarnos, para que las escorias, las cosas que no servían en nuestra casa, puedan ser quitadas de ella, puedan ser limpiadas y venir nuevamente a reconstruir lo que creíamos que estaba bien. Amén. Cuando terminan las tormentas,
Todo lo que puede ser movido fue movido. Todo lo que estaba mal, cuando viene el viento se va. Cuando viene el agua y golpea, se cae lo que se tiene que caer. Todo lo que pudo ser movido cuando termina la tormenta fue movido definitivamente. Porque esto que estás pasando vino a moverte a ti. Vino a mover tu corazón para buscar más intimidad con Dios. Amén. Vino a mover de tu corazón lo que no sirve. Como esas latas de zinc que estaban a medio palo, como esas latas de zinc que estaban a medio pegar. Cuando viene el viento, son arrancadas. Cuando hay cosas en ti que no están alineadas a la voluntad de Dios, Dios permite la crisis para que pueda purificar tu corazón, para que pueda limpiar lo que no sirve, para que en medio del proceso pueda ser limpiado, pueda ser purificado, pueda ser nuevamente fortalecido y salir de una mejor manera de ahí. En este proceso que estás pasando, ocúpate y preocúpate por estar sobre la roca, no por construir en la arena del mar. Amén. Ahora, cuando pasa la tormenta, yo creo que podemos ver el mejor cielo que se puede haber visto, sin nubes, sin nada, un sol brillante, un cielo azul, y cuando es de noche, una noche estrellada. Pero lo vemos hasta que pase la tormenta. Lo vemos hasta que pase la tormenta. Hasta que ella pase es que podemos ver las maravillas que Dios tiene para nosotros. Ahora, todos los hombres y mujeres que Dios utilizó en la Biblia, su grandeza inició con una crisis. Iniciaron con algo que los movió de donde estaban, con algo que los empujó a nuevos niveles, porque eso es lo que hace la crisis en nosotros. Nos quita de donde estamos para empujarnos a nuevos niveles. Amén. Amén. ¿Cuántos quieren ir a nuevos niveles? Amén. Pues es necesaria la crisis. Así que en medio de la crisis, dele gracias a Dios porque quiere hacer algo nuevo en usted. Amén. Aunque definitivamente no es linda la crisis, pero es necesaria. Amén. Ahora, veamos cuál fue la mentalidad de los discípulos en ese momento. Al levantarse la tormenta en la barca donde Jesús estaba, los discípulos tuvieron miedo. Los discípulos entraron en pánico, y eso fue un caos. En medio de la tormenta, ahí en la barca, junto a Jesucristo, fue un caos tremendo lo que había. Tuvieron miedo, tuvieron pánico, temieron por sus vidas. Inclusive yo me imagino que ellos no levantaron a Jesús de la mejor manera. Jesús, levántate. No. Jesús, levántese de ahí. ¿No ve que vamos a morir? Porque tenían una mala actitud en medio de la tormenta. ¿Cuál es tu actitud en medio de la tormenta? ¿Eres de los que le reclama a Jesús porque crees que está durmiendo? Es más, ¿por qué no se levantaron los mismos discípulos si Dios les dio, si Jesucristo les dio autoridad? Y reprendieron a los mares y reprendieron la tormenta. ¿Por qué dudaron? Es lo mismo que Dios nos dice hoy a nosotros. ¿Por qué dudas en medio de la crisis si Dios está en la barca contigo? Amén. Los discípulos por un momento se olvidaron quién era Jesucristo, porque se fijaron en la tormenta. Vea, Jesús había hecho un montón de milagros para este momento. Jesús había levantado paralíticos, Jesús había inclusive resucitado personas, Jesús había hecho tantos milagros a cara, a paciencia con ellos, les había enseñado tantas parábolas, y en este momento dudan de quién es Jesús. Dudaron de quién es Jesús, porque la tormenta, una vez más le digo, lo que busca es que te desenfoques de quién es Jesús. ¿Cómo estás pasando en medio de estas tormentas? ¿Cómo estás pasando en medio de lo que estás viviendo? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Con la mejor actitud o no? Ahora, estas tormentas que llegan a tu vida es el mejor escenario para que Dios se glorifique en ti.
Estas tormentas que están pasando, esos son vientos que te van a impulsar a tu destino profético. ¿Por qué? Porque ellos necesitaban ver la gloria de Dios en ese momento. Es lo que tú necesitas, ver a Dios obrando en medio de. Amén. Pero tenemos que cambiar la manera de ver las cosas. Tenemos que ver diferente. No solo ver con nuestros ojos naturales. Por ejemplo, ¿cuántos saben de que Dios es un Dios que provee? Pero cuando falta algo en nuestra casa, dudamos muchas veces. ¿Cuántos saben de que Dios es un Dios sanador? Pero cuando viene el dolor de cabeza, lo que buscamos es la acetaminofén. Amén. Tenemos que empezar a ver las cosas como Dios quiere que las veamos realmente. Que cuando venga la tormenta entendamos, bueno, Dios, esta tormenta me va a impulsar a lo que tú quieres para mi vida. Que cuando venga la crisis podamos entender que la crisis simplemente quiere sacar algo nuevo de nosotros. Amén. Deja de vivir por lo que ves y empieza a vivir por lo que Dios ha dicho de ti. Porque Dios ha dicho que tú eres su hijo. Porque Dios ha dicho que te va a sostener. Porque Dios te ha dicho que va delante de ti como poderoso gigante. Porque Dios ha dicho tantas cosas y tantas promesas de ti. Pero en medio de la crisis nuevamente nos fijamos en la tormenta, nos fijamos en el viento, perdemos de vista esas promesas, perdemos de vista lo que Dios ha dicho de nosotros. Dios te enseña el principio del poder de podernos enfocar, como lo hizo Pedro sobre las aguas nuevamente. Pedro, cuando se enfocó en Jesús, pudo hacer lo que nadie más ha hecho aparte de Jesús, porque no hay nadie más que haya podido caminar sobre las aguas. Ahora, mantente siempre con fe, mantén siempre tu fe. Tu fe es tan importante en medio de la crisis, tu fe es tan importante y es de lo que te vas a sostener en medio de la tormenta. La fe es como si tuvieras un salvavidas. Amén. La fe hace que las cosas imposibles para nosotros sean posibles, porque para Dios no hay nada imposible. Porque ¿qué es difícil para Dios? Nada. Cura el cáncer, cura el SIDA, cura cualquier enfermedad. Porque Dios alimentó de 5 panes y 2 peces a más de 5,000 personas. Así que puede mantenerte a ti aún en medio de una crisis, aún en medio de una dificultad. Pero nuestra fe va a ser probada en esos tiempos de crisis. Nuestra fe va a ser probada en medio de esas tormentas. Pero esas tormentas lo que hacen es que podamos conocer cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas. No escuché ningún amén. Pero eso es lo que hace la tormenta. Eso es lo que hace la tormenta. Tu propósito te protege en medio de la tormenta. Ahora, les quiero hablar de Pablo. Pablo también tuvo que atravesar una tormenta. Pablo también tuvo que atravesar una tormenta como lo hicieron Jesús y sus discípulos en la barca. Inclusive una tormenta peor. Yo considero que peor, porque la Biblia lo narra que fue peor, fue mucho peor. En esa barca usted no se tiene que desenfocar. En medio de la tormenta, cuando usted está en la barca de Jesús, usted tiene que tener seguridad y no desenfocarse. Ahora, los vientos lo que van a hacer es impulsarte a tu destino, como le pasó a Pablo. Por ejemplo, a Pablo se le dijo, Dios le dio una orden: tienes que salir y predicar, tienes que ir a Roma y predicar. Pablo se montó a una barca y en medio de el mar, en medio de que va a su destino profético, se desata una gran tempestad, se desata una gran tormenta. Dice que los marineros, que los que estaban en el barco, empiezan a tirar todo por la borda, empiezan a desesperarse, no comen, llevan días sin comer, dice la Biblia. Eso lo podemos encontrar en Hechos 27. Esa historia empieza a contarla y dice que llevaban días sin comer porque estaban angustiados, estaban desesperados. Ahora, se levanta Pablo en medio de la angustia,
Se levanta Pablo con una palabra de parte de Dios. Se levanta Pablo y dice de la siguiente manera. Hechos 27 en el verso 20 dice así: y no aparecieron ni sol ni estrellas por muchos días, acosados por una tempestad no pequeña. Ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Podemos ver que la tempestad era grande. Dice que no aparecía ni el sol ni aparecían las estrellas. Vemos una tormenta de continuo, una tormenta que no daba tregua, una tormenta que muchas veces llega a nuestras vidas y no nos permite ver más allá. Pero Pablo, aún en medio de la tormenta, dice así, en el verso, en Hechos 28, 9: hecho esto, también los otros de la isla tenían enfermedades, que venían y eran sanados. Pablo, en medio de la tormenta, es empujado, no al destino donde estaba, sino a donde Dios lo quería llevar. Dios lo quería llevar a Malta. Y usted se sabe la historia donde Pablo llega y lo muerde una serpiente. Pablo llega y lo muerde en una serpiente, y los de la isla dicen: no, Pablo se murió. No, Pablo ya está muerto. Dice que estaban entre ellos conversando diciendo: este varoncito ahorita se hincha y se muere. Pero no pasa eso con Pablo. Pablo nada más se sacude y la tira en el fuego. Pablo no le pasó absolutamente nada. Pero ¿cuál o qué protegió a Pablo en medio de la tormenta? Su propósito. Porque su propósito era que fuera a predicar. ¿Y qué leímos en el verso? Decía que habían muchos enfermos que fueron sanados por mano de Pablo. ¿Qué me quiere decir esto? Que Dios tiene un plan y un propósito para tu vida. Sí, no lo creyeron. Que Dios tiene un plan y un propósito para tu vida. Y que aún en medio de la tormenta, Dios te tiene cuidado a ti. Porque necesita que cumplas ese plan y ese propósito. Porque Él necesita que llegues a un nuevo nivel y que puedas hacer lo que Dios quiere para salvar a otros. Dios quiere que a través de esta tormenta crezcas en tu vida espiritual. Ahora, necesitas saber hablar en medio de la crisis. Porque como pudimos ver, los discípulos de Jesús no hablaban cosas buenas, no hablaban fe, como necesitas usted, como necesito yo en medio de la crisis poder hablar fe. Por ejemplo, si su crisis en este momento es matrimonial, usted puede decir que yo tengo un Dios que puede arreglar cualquier matrimonio. Yo tengo un Dios que si lo hizo conmigo, lo hace con cualquiera. Que si su crisis es una crisis económica, usted sabe que usted tiene un Dios, y usted levanta su mano y usted abre su boca y dice: yo tengo un Dios que proveerá, que yo tengo un Dios que no ha visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Pero en medio de la crisis usted tiene que actuar y hablar con fe. Amén. Ahora, cuando usted supera esta crisis, cuando usted supera esta tormenta, hay beneficios que podemos sacar y salir victoriosos de ahí. Número 1, aprendes a vivir confiado con Dios, sin importar las circunstancias. Porque aún en medio de la crisis de enfermedad, cuando salgas victorioso, usted puede dar testimonio de que Dios lo sanó. Porque si su crisis es económica, usted en algún momento va a dar testimonio y decir: sabe, aunque no trabajé durante un año, sabe, aunque no trabajé durante 2 meses, aunque no trabajé durante 3 meses, estoy aquí. Dios fue bueno, nunca me morí de hambre. Amén. Porque podemos aprender a vivir confiados después de la tormenta. ¿Qué más hace Dios o cuál beneficio tenemos después de la tormenta? Es que Dios templa nuestro carácter a través de la crisis. Dios fortalece nuestro carácter a través de la crisis. Porque después de esta crisis usted puede decir: yo lo superé, y lo superé con la mejor actitud. Lo superé hablando fe, creyendo en Dios, teniendo comunión con Dios. Porque ¿sabe cómo Pablo superó la crisis que tenían en ese barco? Dice que Pablo en medio del barco
tenía comunión con Dios y se le apareció un ángel y dijo: Pablo, tranquilo, no van a morir ni tú ni ninguno de los hombres que están en el barco, porque en medio de la crisis tenemos que estar conectados con el Dios vivo. Después de la crisis hay un crecimiento espiritual en tu vida, porque Dios nos lleva a nuevos niveles. Porque después de la crisis, cuando el viento viene, usted se consigue un mejor techo para su casa. Usted se consigue los mejores materiales para reforzar la casa cual la crisis golpeó. Amén. Cuando pasa la tormenta, después de la crisis, podemos levantar nuestra mirada y decir: Dios ha sido fiel. Hemos visto cumplir las promesas de Dios a nuestra vida, porque Dios tiene tantas promesas para nosotros. Dios tiene tantas promesas para sus hijos. Tenemos que aprender que en medio de la crisis tenemos que confiar en Él y salir victoriosos de ella. Porque yo tenía la consejería con un joven y me decía: la última vez que me pasó esta crisis, que me pasó esta tormenta, era la segunda vez que la vivía. Me dijo: no la pasé con 100, no la pasé de la mejor manera, reprobé el examen, me dijo, y yo siento que Dios me la volvió a repetir. Muchas veces Dios permite que una crisis venga una y otra vez a nuestra vida hasta que podamos aprender a superarla de la mejor manera, a depender de Él. Ahora, la crisis de este muchacho, ya ni le puedo decir crisis, ya le puedo decir que ese varón, ese joven está floreciendo más que nunca. Lo he visto con mis ojos, que en medio de la crisis Dios ha sacado bandera por él, y si lo hace con él, lo puede hacer con usted. Amén. Me gustaría que se ponga en pie. Póngase en pie por un momento. Y cierre sus ojos, vamos, cierre sus ojos por un momento, levante sus manos ahí. Y piense por un momento, analice por un momento. Puede ser que este momento usted está atravesando una crisis matrimonial, una crisis familiar. Puede que la tormenta hoy esté golpeando tu casa, golpeando tu familia. Puede que la tormenta hoy te esté golpeando a ti en la parte de salud, esté golpeando un familiar. Puede que la crisis o la tormenta esté golpeando tu casa en la parte económica. Yo no sé cuál es la crisis que usted tiene hoy en día. Yo no sé cuál es la tormenta que ha estado golpeando su casa, cuál es ese viento, esa tempestad que ha estado golpeando su casa. Pero lo que sí sé es que tenemos un Dios fiel. Lo que sí sé es que tenemos un Dios, un Jesucristo que está en la barca con nosotros. ¿Sabe? Los discípulos no pudieron ver y apreciar que podían y tenían al mejor, al Rey de Reyes, al Señor de Señores con ellos, atravesando la tempestad, atravesando la tormenta. Yo no sé cuál es su tempestad ahorita, yo no sé cuál es la tormenta que lo está golpeando. Hoy le quiero decir: no pierda la mirada, no se desenfoque y vea quién está con usted. Jesucristo está en la barca con usted, y Jesús va a hacer que en medio de la crisis salgas victorioso. Pero aprende a confiar en Él, aprende a confiar en Él. Confía, porque todo va a estar bien. Confía, porque Dios ha prometido cosas buenas para ti. Vamos, levante sus manos y adórelo por un momento. Adórelo por un momento.